En 1992, un grupo de estudiantes de Ingeniería Civil organizaron el primer Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil en Cajamarca. En la edición 9 del CONEIC, organizado por la Universidad Nacional de Ingeniería en 2001, los representantes de diferentes universidades del país acuerdan formar una asociación de estudiantes, que sería una organización que trascienda lo académico y asuma el rol de representar y defender los intereses de los estudiantes, al contribuir con propuestas concretas frente a la problemática universitaria regional y nacional. El 20 de abril de 2002, los delegados estudiantiles fundan oficialmente la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, ANEIC. Esta asociación se creó con el fin de promover y difundir los intercambios social, cultural y tecnológico interuniversitario en el Perú. Los eventos académicos organizados por ANEIC son la principal herramienta para cumplir nuestros objetivos, ya que cada congreso promueve el intercambio social al reunir a estudiantes de casi todas las regiones, el intercambio cultural, porque al realizarse en diferentes ciudades, cada año los estudiantes conocen diferentes realidades, y el intercambio académico y tecnológico a través de las ponencias de reconocidos conferencistas nacionales e internacionales. El rumbo de la ANEIC es decidido en los plenos nacionales de estudiantes de Ingeniería Civil, en los cuales los delegados estudiantiles presentan proyectos, debaten ideas y votan para decidir el futuro de la asociación. El Pleno ANEIC se celebra 3 veces al año en forma paralela a la organización de los congresos. Es dirigido por un comité directivo y participan en estos delegados de más de 60 universidades, estando así representadas más del 85% de las regiones de nuestro país. ANEIC promueve 3 eventos académicos al año: el Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, CONEIC, que convoca mayor participación de estudiantes. Han participado más de 4.000 personas en una de las ediciones. El Foro Regional de Estudiantes de Ingeniería Civil, FOREIC, y el Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, COREIC. Los eventos de ANEIC cuentan con diversas actividades que los asistentes pueden aprovechar, como conferencias nacionales e internacionales, concurso de ponencias estudiantiles, actividades de confraternidad, como eventos deportivos, así como diversas visitas técnicas y paseos turísticos para conocer académicamente y culturalmente la ciudad sede del evento. En ANEIC también contamos con una revista que les permite a los estudiantes de Ingeniería Civil del Perú compartir sus opiniones o investigaciones con la comunidad universitaria nacional e internacional. La revista ANEIC ha crecido en los últimos años, adicionándole a su estructura interesantes entrevistas a profesionales destacados, opiniones de expertos e información útil para los estudiantes. Más de 20 generaciones de estudiantes ya son parte de este sueño. Participa y trasciende. Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es María Teresa, presidenta de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, ANEIC Perú. Como ANEIC tenemos 2 motores fundamentales: los estudiantes y el conocimiento integral. Estamos convencidos de la importancia de fomentar y apoyar el desarrollo integral en los estudiantes de Ingeniería Civil. Es por ello que en toda la semana estaremos contando con conferencistas en las diferentes áreas. La metodología es la siguiente: el conferencista tendrá 30 minutos para su exposición. Durante o después, ustedes podrán hacer llegar todas sus dudas mediante el formulario que se encuentra en los comentarios y en la descripción. Recordarles que todos los que llenen el formulario entrarán automáticamente a un sorteo de un producto de ANEIC Perú. Corran por su lapicero y papel, que la conferencia va a empezar. ANEIC, somos todos. Tengo el honor de presentar al ingeniero Ricardo Marín Uribe, ingeniero civil especializado en el diseño y construcción de infraestructuras aeroportuarias, coordinador técnico del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, en la Dirección General de Aeronáutica Civil, gestor, formulador y evaluador de proyectos de inversión pública. Su experiencia está vinculada con la elaboración de expedientes técnicos, administración de contratos de ejecución y supervisión de obras bajo la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento,
así como las buenas prácticas en la dirección de proyectos del Project Management Institute. Actualmente realiza estudios del Master of Business Administration en la Universidad del Pacífico. Concluyó el cuarto programa de especialización en gerencias de proyecto bajo el enfoque del PMBOK en el Centro de Tecnologías de la UNI y el curso Aspectos Básicos de Planificación y Gestión de Proyectos dictado por University of Virginia. El tema de hoy es análisis de los parámetros en el planeamiento y diseño de aeropuertos. ANEIC, somos todos. Tengan todos muy buenas noches. Para mí es un gusto nuevamente comenzar el día de hoy el ciclo de conferencias con el tema del diseño de aeropuertos. La semana pasada, el día lunes, vimos temas relacionados al diseño o la longitud mínima de la pista de aterrizaje, además de otros conceptos básicos. El día de hoy vamos a hablar de otros aspectos relacionados al diseño de pavimentos. Para ello, lo que vamos a enfocar es en la planificación, y vamos a hacer un repaso además de lo que hicimos la semana pasada para quienes no pudieron participar de esa presentación. Vamos a hacer una especie de conversatorio entre ustedes. Yo los estoy viendo a través de sus comentarios. Ahí tengo los comentarios de mi compañero y el gran amigo Arnold, Ronaldo. Saludos también por ahí para Alma, que está a través de la línea, María Teresa. Entonces, cada consulta que ustedes tengan lo pueden ir comentando, y además vamos a hacer que esta presentación sea dinámica. Vamos a romper un poquito el hielo. Como les comenté en la primera vez, hacer una videollamada o una videoconferencia o un webinar es un poquito más complejo porque yo del otro lado de la pantalla no conozco las reacciones que ustedes tienen en las suyas. Para eso yo voy a agradecer que ustedes puedan ir dándonos un poquito de feedback por ahí para poder hacer de esto más dinámico. Bien, entonces por ahí vamos a hacer un paréntesis. Saludamos a Joyce, a Julio Ballena, Koyak, que está en Mendoza, dice otro día de la enseñanza nueva. El objetivo es realmente transmitir conocimientos. La idea de transmitir conocimientos prima mucho en cuanto a las experiencias que vas generando en tu desarrollo profesional, como también en la formación profesional que has sido parte dentro de un proceso de educación en la etapa universitaria o posuniversitaria mediante capacitaciones, mediante cursos de actualización y hoy en día a través de la maestría, ¿no? El tema de hoy es el análisis de los parámetros en el planeamiento y diseño de aeropuertos. Vamos a enfocarnos mucho, sobre todo en planeamiento y diseño de aeropuertos, y lo que vamos a esperar es que estas láminas que les vamos a compartir hoy en día formen parte de un mini curso o un curso taller en donde podamos ya desarrollar más el proceso de construcción. Bien, entonces, recordando un poquito, hablamos la semana pasada acerca de las normativas internacionales y escuchamos acerca del Convenio de Chicago. El Convenio de Chicago fue suscrito en el año 44, en 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, y el principal objetivo que se tenía en ese entonces era uniformizar la seguridad operacional a nivel mundial. Para ello, este convenio, que es una especie de contrato, tiene múltiples anexos, tiene 18, y hoy en día se ha publicado el anexo número 19, y de ellos resaltamos para nuestra formación el anexo 14, que es el aeródromos, y el anexo 16, que es la protección del medio ambiente. Además de esto tenemos los manuales de diseño, los manuales de planificación y los manuales de servicio, que nos permiten contar con información y recomendaciones de la Organización de Aviación Civil relacionados propiamente a lo que viene a ser el diseño, planificación o el servicio operacional del proyecto.
Hemos hablado también de cuál debería ser la bibliografía aeronáutica mínima que se podría contar para tener conocimientos en el diseño y la planificación de aeropuertos. Se habló además de todo el contenido o el mapa conceptual que se tiene para poder realizar un proyecto, y se hizo las etapas previas, que es la planificación, luego el diseño, propiamente la construcción, y también la operación y mantenimiento. ¿Ok? Lo que se buscaba dentro de la planificación era principalmente definir tu alternativa, y esa alternativa tiene muchas condiciones que hoy la vamos a plasmar, y esto nos va a permitir además diseñar cada una de las componentes del aeropuerto. Hablamos de cómo es que se constituye un aeropuerto, vimos de que existía una parte aeronáutica, vimos que había una parte pública, y vimos que había un elemento de apoyo. Bien, entonces, además de esto, tomamos en cuenta que durante la construcción existen los aspectos técnicos, los aspectos normativos, y dentro de los aspectos normativos hoy en día se ha hecho muy importante contar con los aspectos ambientales, arqueológicos y otra permisología que es necesaria para ejecutar el proyecto. Ahora, vimos que para planificar un proyecto se necesita acumular mucha data. Vimos que para planificar un aeropuerto se necesita además un análisis detallado del entorno y de las condiciones. Y vimos que la toma de decisiones en un proyecto aeroportuario depende mucho respecto a lo que uno busca o necesita de su proyecto. Si quieres hacer un aeropuerto comercial, o si quieres hacer un aeropuerto de carga, o si quieres hacer un mix de esos dos sistemas aeroportuarios, pero con un principio básico, ¿no? Que es la intermodalidad. Es decir, de nada sirve que yo ejecute o planifique una infraestructura aeroportuaria si esta infraestructura aeroportuaria no tiene una interconectividad, ya sea con algún modo de transporte, con un puerto, con una carretera, o quizás por ahí, por ejemplo, en los aeródromos amazónicos, con el aspecto fluvial. Hablamos también acerca de las formas de terminales de los aeropuertos. Existían muchas formas, había los conceptos lineales, los conceptos tipo muelles, los conceptos satelitales, y hablamos de las plataformas de estacionamiento de aeronaves de acuerdo a sus características y de acuerdo a sus tamaños. En ese momento, disculpen, hablamos también de un concepto muy básico, elemental para empezar a diseñar el aeropuerto, que es la clave de referencia, que es prácticamente el punto de partida que te hace tomar múltiples decisiones en la conceptualización geométrica del lado aire, que vendría a ser todo el lugar donde operan las aeronaves, y también a través de la IATA podrías conceptualizar la parte pública, que es propiamente el terminal y la playa de estacionamiento vehicular. En ese momento también hicimos un recuento relacionado a lo que es el diseño del pavimento, y en este diseño del pavimento hablamos sobre todo del cálculo de la longitud de pista, ¿sí? Determinamos de qué forma deberíamos dimensionar la longitud de pista y cuáles eran las componentes de una longitud de pista. Hablamos de lo que era la franja de aterrizaje, lo que era el margen de pista, lo que era el área de extremo de seguridad de pista. Luego hablamos respecto a lo que concierne al aspecto ambiental, ¿ok? En cuanto a lo que debería tenerse en cuenta en un proyecto aeroportuario, y por ahí hicimos algún pequeño comentario acerca de la sostenibilidad. Lo que vamos a concentrarnos ahora es en atender algunas preguntas que quedaron pendientes en la semana pasada, porque fueron muchas y me llenó de mucho gusto ver preguntas que tenían mucha relación con lo que se estuvo conversando en ese momento en la exposición, y vamos a ir leyéndolas, ¿ok? Jefferson Christopher Arvilo Pérez, de la Universidad Nacional de Ucayali, él está en 9º ciclo,
de Ucayali nos pregunta, ¿no? ¿Qué tanto mejoraría el método BIM en la construcción de aeropuertos? Nosotros sabemos de que el método BIM es una herramienta muy potente, es una herramienta en donde nos permite generar resultados trascendentales durante el diseño y durante la ejecución del proyecto. Por lo tanto, la mejora que te da aplicar esta metodología realmente es significativa. Se sugiere, y es más, para el proyecto, por ejemplo, del aeropuerto de Chinchero, actualmente que lo estamos ejecutando con el apoyo del consorcio coreano, estamos aplicando la metodología BIM para lo que es el terminal de pasajeros. Bien, entonces, pero tomemos en cuenta algo, que la herramienta BIM, propiamente dicho, se basa en conceptos técnicos que nosotros de por sí ya lo tenemos desde un inicio en la formación profesional. El tema de la programación de obra, el tema de reducir los costos, o sea, esta plataforma BIM es una herramienta más de las muchas que se tienen, pero prima mucho el criterio técnico y prima mucho la formación del profesional para poder tomar decisiones. Tú puedes tener múltiples herramientas, sin embargo, si el profesional no desarrolla otras habilidades, si no tiene esa capacidad de evaluar los resultados que te generan las herramientas, valgan verdades, no va a servir de mucho, ¿ok? Geraldine Chuquilín Díaz, de la Universidad San Martín de Porres, nos pregunta, ¿cómo saber actuar frente a los demás en una obra? Es una pregunta que me dejó evaluándola un buen tiempo, y no quise dejar de escapar esa pregunta porque me permitía enfocarme desde el punto de vista o desde la perspectiva de liderazgo, que justo el día de ayer tuvimos una sesión con la doctora Chico, y la semana pasada la tuvimos con Rodrigo, que es representante, o fue representante y presidente de la LEIC. Entonces, yo la única forma en cómo resumiría la actuación de un profesional frente a los demás en una obra es actuar siempre con seguridad. Actuar siempre con seguridad en las apreciaciones técnicas que a uno le toque exponer ante todo el equipo de ingenieros, y eso le permite tener el respaldo o tener la colaboración de todo su equipo. Bien, entonces yo como sugerencia respecto a una formación que he ido consiguiendo en múltiples proyectos que he ejecutado, yo les sugiero a ustedes jóvenes que cuando estén en obra o cuando estén ya desenvolviéndose en cualquier campo de acción, la seguridad prima dentro de ustedes. Si ustedes se ven inseguros, por más que tengan los conceptos claros y por más que la solución sea la más conveniente, va a tardar mucho en llegar esa solución al problema o al proyecto. César Pillaca Chica, de la Universidad Nacional de Ingeniería, nos hace una pregunta bastante interesante. Es una pregunta que tuve que acudir a personas que están ligadas mucho a lo que es procedimiento de vuelos, y él nos dice, ¿cuál es el software que se utiliza para modelar la distancia de aproximación, tanto horizontal y vertical al momento de despegue y aterrizaje de la aeronave? Y favor indicar qué método se utiliza en dicho software. Bien, tengo que ser sincero de que esta pregunta está muy orientada a lo que es el procedimiento de vuelo. Entiendo yo que estuvo orientada a esto, porque de ser orientada únicamente a diseñar la superficie limitadora de obstáculos, se puede utilizar herramientas muy básicas como es el AutoCAD y los criterios técnicos que te plantea, o las recomendaciones técnicas que te plantea el anexo 14. Justo hoy, dentro de unos minutos, vamos a hablar de lo que es la superficie limitadora de obstáculos de un aeropuerto, cuál es su importancia en esta infraestructura aeroportuaria, y con ello poder debatir cuáles serían los conceptos que uno necesitaría para este tipo de modelamiento. Pero quise llegar más allá de lo que sería una superficie limitadora de obstáculos, y quise llegar más bien a lo que serían los procedimientos de vuelo, porque él pregunta modelar la distancia de aproximación tanto horizontal y vertical. Entonces, existen muchos software, los principales, los más avanzados, es el GeoTitan, ¿bien? Y si no, el otro es el FPDAM, ¿ok? Estos dos software lo que te permiten es determinar mediante georreferenciación y mediante los conceptos muy avanzados de procedimientos de vuelo operacionales, trazar la ruta de vuelo de la aeronave.
Por eso es que lo tomo como una pregunta muy valiosa, la pregunta de César. La pregunta de Josber Max Zapata, de la Universidad Católica de San Pablo, él está en 10º ciclo de Arequipa, nos pregunta, ¿cuáles son las características principales que debe tener un suelo para que pueda albergar el diseño y posterior construcción de un aeropuerto? Las condiciones de los terrenos donde se emplaza el pavimento, de preferencia, es el CBR. Bien, o sea, no existe terreno malo, no existe terreno bueno, sino existe soluciones técnicas, soluciones ingenierías acertadas. Bien, nos ha tocado evaluar muchos pavimentos donde hemos tenido terrenos de fundación muy buenos, con un alto CBR, con el CBR ideal, y el comportamiento del pavimento ha sido pésimo. Pero también nos ha tocado evaluar pavimentos donde se han emplazado en terrenos muy malos, arcillosos sobre todo, con un mínimo CBR, pero que se hizo un buen mejoramiento, y que el pavimento se comportó muy bien, ¿ok? Entonces, las características principales de un suelo, no existe una condición ideal. Ustedes en su desarrollo profesional, en su día a día, se van a topar con múltiples problemas en donde las soluciones ya están. Solamente hay que ser acertados para tomar las decisiones. Cristian Barrios, de la UCIL, nos pregunta acerca del sistema de drenaje. Y dice, ¿qué sistema de drenaje se usa o se construye en un aeropuerto? Los sistemas de drenaje son los típicos y convencionales de cualquier modo de transporte. Las alcantarillas, los sistemas de drenaje abiertos, a través de las tuberías, o sea, no existe algo diferente en el sistema de drenaje. Y si más no me equivoco, si pueden visualizar los comentarios que hice la semana pasada en el video que se expuso, ahí les solté la circular de asesoramiento de la Federal Aviation Administration, que es precisamente el sistema de drenaje, el diseño del sistema de drenaje, que es similar a cualquier otro modo de transporte. Eliana Rosales, de la Universidad Nacional de Centro, ella es de Jauja, que está en 10º ciclo, nos pregunta, ¿cuál es la resistencia del concreto para la construcción de un aeropuerto? Bien. Como cualquier proyecto de ingeniería, la resistencia del concreto obedece a un diseño. Bien, eso lo tenemos clarísimo todos, y desde 4º ciclo que hacemos resistencia de materiales, o en 5º ciclo que llevamos tecnología de concreto, sabemos ese concepto, ¿bien? Pero sin embargo, eso también prima mucho a las recomendaciones que el especialista estructural plantee, y él es el quien recomienda, basado en sus normas, en las normas nacionales, en las normas internacionales, que resistencia de concreto se propone para cada una de las componentes. Es decir, qué resistencia de concreto uso para mi torre control, o qué resistencia de concreto uso para mi cerco perimétrico. Bien, o sea, existen variedad de componentes y cada uno de ellos tiene variedad de resistencias recomendadas. Julis Pérez Nacimiento, de la Universidad Nacional de Ucayali, de 10º ciclo, él es de Pucallpa, pregunta, ¿qué factores se pueden considerar al planificar un aeropuerto internacional en una ciudad que está creciendo desaceleradamente? El aeropuerto permite desarrollo económico, ¿ok? Y al permitir un desarrollo económico en esa ciudad, existe o debería realizarse un estudio socioeconómico. Y este estudio socioeconómico constituye un elemento muy importante dentro de la planificación, porque te permite tomar decisiones acertadas que te permita, es más, impulsar el desarrollo en toda esa área de influencia. Es decir, si tú tienes una ciudad que no crece aceleradamente, que tiene un porcentaje de crecimiento muy regular, muy básico, y tú quieres fomentar la economía, quieres fomentar el desarrollo económico, lo primero que tendrías que valorar es si es que un aeropuerto, ya sea de carga o de pasajeros, te permitiría esa actividad económica. Bien. Luego, son múltiples preguntas. A continuación voy a ir presentando un poquito la temática, y finalmente, al cierre de esta edición, termino con las preguntas. Me quedan algo de 10 preguntas más, o 12 quizás, pero que son muy importantes, muy trascendentales, y que estoy seguro se van a acompañar muy bien con lo que les voy a presentar ahora. Empezamos. Dentro de lo que son los parámetros de planificación propiamente dicho, hay que tener en cuenta 3 factores. El tema del pronóstico, el tema del financiamiento
y el tema de la evaluación y selección de un emplazamiento. Es decir, cuando yo quisiera realizar un análisis de pronóstico para ejecutar una infraestructura aeroportuaria, tengo que evaluar múltiples factores, desde el más básico, que sería el crecimiento del PBI, por ejemplo, desde un punto de vista económico, hasta el comportamiento de todos los pasajeros en un aeropuerto próximo o en un aeropuerto nacional que esté en esa misma área de influencia. Entonces, cuando yo hago mis previsiones de pronóstico, tengo que tomar en cuenta muchos conceptos. El primer concepto, ¿cuál es mi demanda? Si mi demanda va a ser solamente de pasajeros o si mi demanda va a ser de carga. El otro concepto que hay que tomar en cuenta para realizar un pronóstico es ¿cuál es mi hora punta? Bien, mi 30ª hora o mi 40ª hora es una metodología que me va a determinar qué dimensionamiento le voy a dar a mi terminal de pasajeros. Existen múltiples datos básicos que se debe disponer, como cuáles son los vuelos que se realizan en los aeropuertos, o si es que vas a hacer un vuelo alterno, o vas a hacer un aeropuerto alterno, o un aeropuerto que sustituya al otro, qué tipos de pasajeros hay, cuánta carga existe, cuáles son los vuelos en una hora punta, cuáles son el número de líneas aéreas que existe en ese mercado, y otros conceptos, otros datos que tú requieres para diseñar ese aeropuerto. Existen otros factores que influyen en el crecimiento, como por ejemplo el tema económico, cuánto vas a fomentar tú dentro de tu aspecto económico y cuál va a ser tu método de pronosticación. Bien, existe un método lineal, existe un método exponencial, existe un método logarítmico, y eso lo determinas en base a las proyecciones que tú definas. Es decir, coges el histórico de tus pasajeros y con el histórico de tus pasajeros defines el comportamiento a futuro. Y ese comportamiento futuro determinas una fórmula que más se ajuste, y ese sería el método de pronosticación que utilizas. Otro método muy usual o muy común es, por ejemplo, la consulta a expertos, porque los expertos también ya ven una curva y saben más o menos en base a la coyuntura internacional cómo se comportaría ese factor. El aspecto o el análisis del financiamiento es muy importante. Es decir, por ejemplo, acá en el Perú tenemos múltiples aeropuertos concesionados y no concesionados, en donde el mantenimiento y la operación de estos aeropuertos son ya sea cofinanciados, como por ejemplo Aeropuertos del Perú y Aeropuertos Andinos, que son aeropuertos concesionados a nivel nacional. Existen los aeropuertos autofinanciados, bien, donde literalmente solamente el concesionario es donde habla acerca de cuál es su presupuesto y cuál es el que invierte, y su obra pública, que es lo que los proyectos hacen. Bien, ahí me va a disculpar que puse autofinanciado, debe ser autofinanciado, discúlpame esa omisión, por favor. En la evaluación y selección del emplazamiento debemos evaluar 4 condiciones en su evaluación y selección del emplazamiento. La condición de la superficie, cuáles son las condiciones de la superficie de donde tú vas a emplazar tu aeropuerto, cuáles van a ser las condiciones operacionales de tu aeropuerto, cuáles son las condiciones socioambientales y cuáles son las condiciones económicas. Bien. Para ello, cuando nosotros ya empecemos a tener que emplazar un proyecto, emplazar un aeropuerto, tenemos que tener al menos diseños elementales que te permita dimensionar o saber cuánta área vas a necesitar para construir tu aeropuerto. Y para ello tú necesitas, por ejemplo, dimensionar al menos la longitud de pista y el ancho de pista, y en base a ello determinar cuál va a ser tu largo y tu ancho de terreno necesario o requerido. Aquí en la diapositiva, si bien es cierto, está un poco cargado de números, y de hecho que no me preocupa, porque la mente de un ingeniero interpreta rápido los números cuando los ve. Ahí podemos ver en el lado izquierdo, por ejemplo, la metodología para calcular la longitud de pista mediante el método OASI. Bien, la última sesión que tuvimos, hablamos que para determinar la longitud de pista existen 2 formas, ¿verdad? El método OASI, que es a través de correcciones
por elevación, correcciones por temperatura y correcciones por pendiente, y también utilizar un ábaco. Un ábaco que hoy en día ya no se utiliza más este método OASI, y con ello tú permites dimensionar tu longitud de pista. Pero necesitas también determinar el ancho y la pendiente de esta pista de aterrizaje, y las pendientes, si pueden ver en el cuadro inferior derecho, te van a dar un aproximado de que las permitidas están entre 1.25 a 1.5%. Y las pendientes transversales están entre 1.5% y 2%. Ahora, hay que tomar en cuenta también cuál va a ser la anchura de la franja de pista y cuál va a ser el largo del área de seguridad de longitud de pista, que es el RESA. Bien, eso también lo hablamos la semana pasada. Si es que por ahí no les queda claro cómo dimensionar la longitud de pista, vuelvan al video del día lunes pasado, el lunes 13, denle primero el like y luego visualicen por ahí el video. Bien, gracias Sique por las palmas que me regalas. Joe Owen se queja porque nadie lo etiqueta, y hay múltiples que ya van etiquetando. Gracias chicos, a Edward Nicodemos. Me recuerdo de Nicodemos, me hizo una pregunta muy buena la semana pasada. Joyce Ramos, Edward Nicodemos nuevamente sigue etiquetando, y que hay jale por ahí. Hablamos en la semana pasada acerca de un concepto básico, lo que es la clave de referencia del aeródromo. Ahí hablamos que un aeródromo tiene una clave de referencia constituido por un número y una letra, y que el número, bien, está constituido por la longitud de campo de referencia del avión, es decir, la longitud de tu pista de aterrizaje que el avión puede operar. Y si es que si tu pista de aterrizaje es menor de 800 metros, por ejemplo, tu número de clave es 1. Pero si tu longitud de pista para tu aeronave que va a operar es mayor a 1800, de por sí tu número de clave es 4. Que lo común a nivel mundial, la mayor cantidad de aeropuertos a nivel mundial tiene el número de clave 4. Pero ese 4 viene acompañado de una letra, ¿ok? Esa letra viene acompañado de lo que viene a ser el concepto de envergadura, que es el ancho de la aeronave de ala a ala. En este caso, desde hasta 15 metros, la clave de referencia sería A, pero la otra condición es la anchura exterior entre las ruedas del tren de aterrizaje. Si entre rueda y rueda hay hasta 4.5, le correspondería un A. Pero ¿qué sucede? ¿Ok? Si es que la clave, si es que la envergadura, es decir, el ancho de la aeronave es, por ejemplo, me imagino 40 metros de ancho de aeronave. Y la longitud y el ancho de entre rueda y rueda es 7 metros. Entonces, no le correspondería un D, sino le correspondería un C. ¿Ok? Y al corresponderle un C, la clave de referencia del aeródromo sería únicamente 4C. ¿Por qué es importante determinar la letra sobre todo y también el número de la clave de referencia? Lo vamos a poder ver en la lámina anterior. ¿Por qué? Si ustedes visualizan, a ver si me permite aquí estamos, vamos a utilizar quizás este. Si ustedes visualizan, y creo que la pantalla no les va a ayudar, pero vamos a intentar. Si tenemos un clave de referencia 4, ¿ok? Y tenemos una letra de clave C, entonces mi ancho de pista va a ser 45 metros. Pero al contrario, si es que yo tengo un número de clave nuevamente 4, pero mi letra de referencia es F, o sea un 4F, mi ancho de pista sería 60 metros. Entonces, 45 metros versus 60 metros en costos, en operaciones, es mucha la diferencia. Entonces, esta clave de referencia es valiosa, no solamente para determinar la longitud de pista, no solamente para determinar el ancho y la pendiente de pista, sino sobre todo para determinar también lo que viene a ser la pendiente. Porque en la pendiente, con tu número de clave, tú vas a poder, por ejemplo, tener las pendientes en base a tu número de clave de referencia. ¿Ok? Ahora. Aquí en la parte inferior, ustedes pueden ver aeronaves con cada una de sus claves de referencia. Y esto te permite precisamente tener todos los conceptos del diseño de aeropuertos.
La otra condición de superficie es la orientación y el número de pista. Para ello, para determinar cuál es la orientación de mi pista de aterrizaje, es decir, yo ya determiné cuál es mi longitud de pista de aterrizaje, pero ahora necesito determinar cuál va a ser mi orientación de pista de aterrizaje para saber cuánto terreno necesito. Ello se basa mucho en lo que viene a ser los vientos predominantes, la función de la orografía del terreno y la topografía del terreno. La orografía del terreno está relacionado al entorno de tu aeropuerto. Es decir, ¿qué vas a tener en todo el entorno del aeropuerto? Si vas a tener obstáculos, lagunas, viviendas u otros elementos. Y la topografía es donde tú vas a emplazar tu proyecto. Si tu topografía es muy accidentada, y al ser accidentada, de hecho que tú vas a tener que encontrar metodologías para poder aplanar tu terminal o aplanar tu sección donde vas a colocar tu pista de aterrizaje, y con ello vas a poder emplazar recién el aeropuerto. ¿Bien? Ahora, existen también las condiciones operacionales, que viene a ser el espacio aéreo. No solamente se trata de emplazar mi proyecto en donde pueda tener la mejor orografía o la mejor topografía, sino que todos los nuevos aeropuertos deben estar emplazados de una manera en la que se reduzca al mínimo la superposición del espacio aéreo, que todas las aeronaves la requieren y que la van a utilizar diversos aeropuertos, por la consiguiente limitación de la capacidad total. Se sabe que hoy en día 11.000 aviones se encuentran volando al mismo tiempo. Bueno, eso sería en condiciones normales. Hoy en épocas de COVID esto ha bajado a las 2/3 partes. Bien, entonces a la tercera parte. Entonces eso te permite saber que prácticamente se ve afectado la industria aeronáutica. Las condiciones operacionales también te permite ver las ayudas de aproximación y de aterrizaje. Aquí se puede visualizar una pista de aterrizaje desde un umbral de extremo de pista, y puedes visualizar los cerros que se encuentran en el otro umbral. El umbral es llamado al extremo de pista, es decir, el límite de una pista es un umbral, el límite de la otra pista es otro umbral. Bien, entonces si yo me posiciono en un umbral, si yo me posiciono en un extremo de pista, puedo ver todos los obstáculos que tengo delante y cómo es que yo voy a realizar mi procedimiento de vuelo y cómo es que yo voy a realizar mi operación. Esto es muy importante en tu planificación, porque tú lo que te permite hacer es tomar las decisiones de qué tipo de operación vas a hacer. Si vas a hacer operaciones visuales, si vas a hacer operaciones instrumentales, y dentro de las operaciones instrumentales, si es que vas a realizar operaciones de categoría 1, de categoría 2, de categoría 3. Entonces, hay muchos conceptos que no quisiera detenerme hoy para explicarles, porque nos faltaría mucho tiempo, el contenido o la información sería tanta de que quizás no terminamos haciendo de esta presentación algo muy fructífera, sino al contrario muy confusa, y esto yo creo que debería irse realizando secuencialmente. Para ello, justamente con María Teresa, la presidenta de la ANEIC, estoy charlando con ella para poder hacer ya un curso respecto a aeropuertos, y de seguro que vamos a formular y vamos a estructurar este curso en las futuras semanas para que ustedes puedan acceder a este curso virtual. ¿Bien? Un tema que les comenté en la lectura de las preguntas era justamente la superficie limitadora de obstáculos. Lo que ustedes ven en su pantalla es la superficie limitadora de obstáculos, en donde se cuenta con cada uno de los componentes de esta. Lo que vendría a ser la superficie de transición, lo que vendría a ser la superficie cónica, lo que viene a ser la superficie horizontal interna o la superficie de ascenso en el despegue. Entonces, cada una de estas superficies tiene muchos criterios para poder calcularlas y dibujarlas. Bien. Nuevamente nos vamos a basar en relación a lo que vendría a ser la clave de referencia, y sobre todo en lo que vendría a ser el tipo de operación que tiene ese aeropuerto. Si tiene una aproximación visual, si tiene una aproximación instrumental y que sea de precisión, o que quizás no sea de precisión.
Entonces, en este cuadro que les comparto, y que de hecho no se va a ver por la dimensión de los dígitos, pero sin embargo cuando accedan a las diapositivas lo van a poder visualizar. Ahí ustedes van a determinar cada una de las condiciones o características de esta superficie limitadora. Desde lo que vendría a ser la superficie horizontal interna hasta lo que vendría a ser la cónica. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, nosotros visualizamos lo que es la superficie limitadora de obstáculos desde lo que es la superficie de aproximación. Tenemos tres secciones, una sección determinada por la pista. A ver, vamos a utilizar un poquito las ayudas visuales que nos permite el zoom. Esta es tu longitud de pista o tu pista de aterrizaje, ¿ok? Este sería el ancho mínimo, que es principalmente el de tu franja de pista nivelada, que son 150 a cada lado del eje de pista, y terminas hasta 4.800 metros de ancho en la tercera sección. Cada sección tiene una longitud, claro está, y tiene una pendiente. La primera sección, por ejemplo, tiene una pendiente del 2%, la segunda sección tiene una longitud de 3.600 y llega a 2.5% de pendiente. Y finalmente, la última sección tiene 8.400 metros, pero esta ya no tiene una pendiente mayor a 0, sino es igual a 0. Bien, entonces la intención de esta superficie de aproximación es principalmente proteger a las aeronaves durante la fase final de la aproximación en el despegue. Bien. Vamos a borrar esto. El zoom a veces se hace un poco complicado con los cursores. No, se me cuelga. Listo. Ahora, pasamos a lo que viene a ser la superficie de ascenso en el despegue. La superficie de ascenso en el despegue, de igual forma, el objetivo que tiene esta superficie de ascenso en el despegue es proteger a las aeronaves durante el despegue. Tiene un ancho mínimo y llega desde 180 metros de ancho mínimo y llega hasta 1.800 metros dependiendo del tipo de operación que se va a realizar. Y esta no tiene propiamente dos secciones, es una sola pendiente de 2%, ¿ok? Entonces, la superficie de despegue es más básica que la de aproximación, como pueden ustedes apreciar, pero es muy elemental porque esta superficie limitada es lo que te permite, tiene un objetivo muy básico, que viene a ser salvaguardar la operación aeronáutica en base a las infraestructuras que se vayan implementando o construyendo en su entorno. Por ejemplo, es usual de que en el Jorge Chávez quieran construir edificios muy altos alrededor del aeropuerto, y no solamente en Jorge Chávez, sino a nivel nacional. Por ejemplo, si yo tengo un aeropuerto en Chiclayo y al costado del aeropuerto que tengo esta carretera, yo quisiera construir un edificio de 6 o 7 pisos, o quizás 10 o 11 pisos, esa altura de ese edificio está supeditado a esta superficie limitadora de obstáculos. Para ello, se tiene que solicitar un permiso a la Dirección General de Aeronáutica Civil y con ello gestionar y evaluar si es que es permitido o no construir un edificio alrededor de un aeropuerto. La superficie de transición tiene el objetivo de proteger a las aeronaves durante la fase final de aproximación para el aterrizaje, y principalmente su pendiente es de 14.3% y una longitud de 315 metros. Bien. La superficie horizontal ya es un poco más amplia, tiene 4.000 metros de radio respecto a tu pista de aterrizaje, y aquí se podría visualizar además, espero que no me falle nuevamente el zoom, aquí lo que se puede visualizar es la superficie cónica. Esta es tu pista de aterrizaje. Bien, vamos a empezar por este sector. Esta es tu pista de aterrizaje. Luego de tu pista de aterrizaje tienes una superficie de transición, que es la más próxima, ¿ok? Luego tienes una superficie horizontal interna, que vendría a ser justamente la lateral, y la superficie cónica, que viene a ser esta de acá. Bien, en donde
entre pista de aterrizaje y la superficie cónica o el extremo de la superficie es de 6.000 metros de longitud. Y entre la superficie horizontal interna y tu pista de aterrizaje tienes 4.000 metros de longitud. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que te puede permitir esta imagen es que si yo deseo realizar un edificio en este sector, yo tendría que ver si es que este edificio supera mi superficie horizontal interna, ¿ok? Y si es que lo supera, yo tendría que reducir el tamaño de este edificio a por debajo de esa pendiente recomendable. Bien, entonces este concepto de la superficie limitadora en un aeropuerto es elemental. Se sugiere que todos los ingenieros que construyan una infraestructura alrededor de esta infraestructura aeroportuaria tenga esos conceptos. Bien, ahora vamos a nuevamente cerrar la pantalla del Zoom. Es raro que se me pierda el botón del mouse cuando utilizo estas gráficas, pero ahí vamos a hacerlo de nuevo. Asimismo, existen condiciones de carácter social y ambiental respecto a la proximidad de los centros de demanda o utilización de los terrenos. Nosotros tenemos de lo que vendría a ser el aeropuerto. Si ustedes visualizan en esta imagen, tenemos nuestra superficie horizontal o nuestra superficie cónica, tenemos nuestra superficie limitadora, y tenemos además el entorno que sería ser el crecimiento poblacional. Este plano es un plano del Ministerio de Vivienda, en donde se puede visualizar principalmente los crecimientos poblacionales que se espera luego de que se implemente el proyecto aeroportuario en Chinchero. Bien, entonces aquí lo que te permite es determinar hasta qué altura podrían construir las viviendas aledañas a este aeropuerto. Bien. Ahora, además tenemos las condiciones de carácter social, ambiental y el acceso por tierra. Y esto es muy principal porque nosotros, por ejemplo, en esta imagen tenemos el aeropuerto de Chinchero y la ciudad de Cusco, y en el otro extremo la ciudad de Urubamba. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a ver a través de los... Bien. Entre Cusco y Chinchero existe una distancia de aproximadamente 45 kilómetros. Y entre Chinchero y Urubamba existe nuevamente una distancia entre 45 kilómetros de recorrido, no de distancia recta. ¿Ok? Bueno. Sin embargo, lo que se necesita es que este aeropuerto tenga una conectividad dentro de lo que vendría a ser el aeropuerto. Y para ello se plantea realizar o ejecutar carreteras que interconecten al aeropuerto con las dos principales ciudades de la región. Similar sucede en el aeropuerto de Jorge Chávez. En el aeropuerto de Jorge Chávez, lo que nosotros tenemos es nuestra pista de aterrizaje actual, que vendría a ser el área verde, y nuestra pista de aterrizaje secundaria o la segunda pista de aterrizaje que se va a construir. Este número 4 vendría a ser nuestro terminal de pasajeros, bien, que en un inicio va a ser tipo muelle, eso lo hablamos la semana pasada, pero cuando se haga el crecimiento de este terminal, va a terminar siendo un terminal satelital, porque vamos a tener un terminal 3 y un terminal 2 en el interior del aeropuerto. Este de acá viene a ser Morales Duárez, y este de acá viene a ser la avenida Néstor Gambetta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el aeropuerto, y esta es la línea fosa, ¿no? El aeropuerto está interconectado con vías alrededor que le permiten interconectarse, ya sea con los puertos o ya sea también con las vías que te permite llevar el producto a otras zonas de la región. Dentro de las condiciones socioambientales también se toma en cuenta la huella de ruido de una aeronave, y la huella de ruido te permite básicamente evaluar cuál es el impacto acústico que el aeropuerto te genera, ¿ok? Entonces, lo que se busca es principalmente
impactar menos o lo menos posible, y para eso se plantean medidas operacionales, se plantean múltiples alternativas tanto de operación como de construcción. Hoy en día se usan las barreras acústicas, se plantean colocar árboles en su entorno y otros elementos que te permitan reducir ese impacto. En las condiciones de carácter económico está principalmente la topografía, es decir, cómo yo voy a emplazar mi proyecto, en dónde lo voy a emplazar, cuáles las condiciones. En este caso, por ejemplo, este es el perfil longitudinal del aeropuerto de Chinchero, y en este emplazamiento el criterio que se tiene para emplazar la pista de aterrizaje, que estaría aproximadamente por acá, sí, más o menos. Esta línea sería la pista de aterrizaje. Nosotros lo que hacemos luego es vertir todo este terreno en este sector y vertir todo este terreno como corte en este sector de aquí, lo que se denomina una compensación de terrenos. Para ello es muy importante justamente el estudio topográfico, pero además qué tan económico es esa solución. Si esa solución es económica en comparación de otras alternativas de proyectos. ¿Bien? Ahora, se habla mucho acerca de la sostenibilidad de los proyectos, no solamente de la sostenibilidad de los proyectos carreteros o de las mineras, sino también de las infraestructuras aeroportuarias. Es importante tener en cuenta la trascendencia que tiene la evaluación ambiental en un proyecto. Por ejemplo, el que hoy me toca liderar tiene ya un estudio de impacto ambiental con muchas estrategias de manejo ambiental y también social. Y para ello es importante ir cumpliendo cada uno de las herramientas ambientales que te permite hacer que puedas preservar el medio ambiente en el entorno. Si bien es cierto, podrías alterar de cierta forma al implementar un proyecto aeroportuario, sin embargo, prima mucho el balance entre lo que tú requieres como estado, como región, a lo que también el medio ambiente te permite. La idea es encontrar ese balance para encontrar un desarrollo económico regional y también no impactar al medio ambiente que está dentro del entorno del aeropuerto. ¿Bien? Esta lámina muy básica la copié de la OASI, de la Organización de Aviación Civil Internacional, en donde se habla acerca de lo que viene a ser la importancia de las plataformas de aeronave, cuáles son sus funciones y cuáles deben ser los dimensionamientos y diseños de la plataforma. Se utilizó mucho, me preguntaron mucho acerca de las plataformas la semana pasada, por eso quise hacerle un plus en esta presentación respecto a qué es lo que se tiene en plataformas. La función de la plataforma, como todos lo saben, es el embarque y el desembarque tanto de pasajeros como de carga. Pero además de eso, es la zona donde se realiza el abastecimiento de combustible y donde se realiza el estacionamiento y el mantenimiento de las aeronaves, sobre todo el mantenimiento de las aeronaves. Hay muchos equipos de rampa que en algún momento, cuando existe una oportunidad, me gustaría detenerme y explicar cada uno de esos elementos, pero la plataforma de aeronaves es una componente muy, muy, muy importante o trascendental en un aeropuerto, porque primero te permite dimensionar o te permite determinar si tu recinto aeroportuario está atendiendo a las necesidades de las operaciones aeronáuticas. Normalmente tu plataforma de aeronaves es tan pequeña que a pesar de que tú puedas aterrizar y despegar, no puedes tener ese rendimiento. Eso es lo que pasó con el Jorge Chávez. El Jorge Chávez tenía una plataforma de aeronaves muy reducida, tuvo que ampliar hacia el costado con el grupo 8, tuvo que ampliar hacia el otro extremo con el área de la policía. Al final ha determinado plataformas o ha esbozado plataformas que en la práctica usual no es bien vista, pero sin embargo el nivel de ingeniería que se ha realizado ahí ha permitido ampliar esas pistas, esas plataformas de aeronave. Bien. Aquí existen las formas de entradas y salidas autónomas de las plataformas, por ejemplo con la proa hacia adentro.
con la proa hacia afuera. Bien, vamos a indicarlos aquí con las ayudas del zoom. Aquí este es con la proa hacia adentro, este de aquí es con la proa hacia afuera. Este sería mi terminal de pasajeros para este terminal, y este sería mi terminal de pasajeros para este otro terminal. Bien, también tengo estacionamiento paralelo en terminal, y esta sería la secuencia de cómo es que cada una de las aeronaves entran y salen. Este sería mi terminal en este ejemplo. Y además tengo entradas autónomas y de salida con tractor, es decir, mi proa hacia adentro, pero utilizo un tractor que sería este pequeño recuadro para poder evacuar la aeronave y nuevamente entre a calle de rodaje. Bien, estos criterios para dimensionar las plataformas de aeronaves son muy importantes, muy trascendentales, porque te permite definir cuál va a ser la configuración de tu terminal. Si vas a tener una configuración de terminal lineal, tipo muelle, tipo satelital. Bien, y de ello también dependen las operaciones de tu aeropuerto. Ahora, esta es una imagen que lo obtuve de internet, donde se visualiza más o menos el diseño de una plataforma aeronaves con todas las medidas que se requieren, la provisión del combustible desde afuera. Bueno, esta es, no lo vamos a ver aquí a nivel nacional porque las fuentes, ya sea de agua potable o de potencia, no están subterráneamente, es lo recomendable, pero sin embargo, para que se hagan una idea de cuál debería ser la buena práctica, ¿no? Entonces, se tiene la provisión del combustible, se tiene la fuente de potencia, el agua potable y no potable, el aire comprimido y el acondicionamiento de aire. Entonces, la plataforma para el diseño de pavimentos, que lo vamos a ver este viernes a través de la ingeniera Yagani, y le voy a ir acompañando a ella en su presentación. Vamos a diseñar el pavimento de un aeropuerto, vamos a diseñar la plataforma de aeronave, vamos a diseñar la calle de rodaje, y además vamos a hacer una evaluación funcional y una evaluación estructural. Bien, entonces, esto es todo por hoy, chicos. No he querido ahondar mucho en múltiples criterios de diseño, porque sí tendríamos mucho tiempo de qué conversar. Sígueme en la página de Facebook como Ingeniero Ricardo Mariño. Voy a ir publicando a partir de ahora ya semanalmente mucho contenido aeronáutico para que ustedes puedan ir teniendo conocimientos y puedan formular preguntas de ese aspecto. Bien, si tenemos las preguntas relacionadas a ello, aún no me llegan, pero vamos a ir leyendo mientras me llegan las preguntas relacionadas a lo que se tiene ahora, con lo que viene a ser las preguntas pendientes. Adriana Cáceres, de la Universidad Andina, nos pregunta, ¿cómo se prevé la capacidad de la plataforma en un desarrollo completo? Bien. Principalmente con una hora pico, ¿ya? En base al número de operaciones y su hora punta. Y estos procedimientos de plataforma también son parte de ese análisis. También es de acuerdo a los PANS-OPS, que es propiamente dicho conceptos operacionales, como les dije, y no debemos dejar de considerar la seguridad operacional, la eficacia, la configuración geométrica, es decir, dónde queda tu calle de rodaje, dónde queda tu pista de aterrizaje, y la flexibilidad para ampliar tu plataforma. ¿Ok? Luego, la pregunta de Nadieska Gutarra, es una amiga mía, mira, de la NEIC. Ella nos pregunta, ingeniero, ¿maneja un ratio por metro cuadrado de construcción de aeropuerto? Todos los aeropuertos poseen diferentes características. No se considera un ratio general de construcción de aeropuerto, sin embargo, para cada una de las componentes, tales como costo por metro lineal de cerco perimétrico, metro cuadrado de pista de aterrizaje, metro cuadrado de terminal de carga. O sea, todas las componentes tienen diferentes ratios. Si yo quiero hablar de una pista de aterrizaje, tengo ratios por metro cuadrado. Si yo quiero hablar de cercos perimétricos, tengo ratios de metros lineales. Si yo tengo un terminal de pasajeros, tengo no solamente ratios por metro cuadrado, sino otros tipos de ratios como cualquier otra infraestructura. Héctor Cusco, de la Universidad Nacional de Cajamarca, pregunta, ¿con qué peso se realiza el diseño de pavimento del aeropuerto? Y en caso se necesite realizar aviones de más peso, ¿cómo realizaría la ampliación? Él es de Cajamarca. Actualmente el diseño se desarrolla en función al mix de aeronaves. Bien, eso lo conversamos la semana pasada, la metodología. Antes se utilizaba una aeronave de diseño, hoy en día se utilizan un mix de aeronaves.
y hoy en día se toma en cuenta, además, el número de operaciones anuales, la tasa de crecimiento de estas aeronaves, y en caso se generase la necesidad de operar aeronaves con mayor peso, o nosotros le denominamos mayor envergadura, va a ser necesario, sobre todo, redimensionar la estructura del pavimento. Y esto se obtiene luego de un análisis funcional o de un análisis estructural del pavimento. Bien. Ever Bryan Choquehuanca, de la Universidad Peruana, filial Juliaca, él está en el 10º ciclo, nos hace 2 preguntas. ¿Qué criterios se debe tomar en cuenta sobre el impacto ambiental del diseño de aeropuerto y si existe algún factor decisivo para dimensionar la longitud de pista de aterrizaje? En relación al impacto ambiental, son diversos. Entre los principales encontramos el efecto del ruido, como les señalé en la diapositiva, y esto del efecto de ruido se evalúa mediante software que dimensionan el proyecto, y además las emisiones de dióxido de carbono, y sobre todo también el impacto vial que te genera el proyecto en su entorno, y otros aspectos ambientales que podrían ser tomados en cuenta, ¿no? Y si existe un factor decisivo para dimensionar la longitud de la pista, sí, son 2 principalmente. La aeronave de diseño que opera en ese aeropuerto o que va a operar en ese aeropuerto, y además el emplazamiento del aeropuerto. Es decir, si yo tengo una aeronave de carga, necesito una aeronave muy pesada y necesito dimensionar mucha longitud de pista. Pero esa aeronave quizás no puedo operar en Juliaca, pero sí puedo operar una aeronave más pequeña, pero sin embargo por la altitud o por la ubicación, tengo que dimensionar con más longitud la pista de aterrizaje. Por ejemplo, Jorge Chávez opera en aeronaves muy grandes, muy pesadas, y tiene 4 kilómetros de longitud. Y Juliaca opera en aeronaves no pequeñas, sí, es cierto, operan aeronaves comerciales, como un Airbus A310, A320, perdón, y tiene igual longitud de pista. ¿Por qué? Porque las correcciones de temperatura, las correcciones de altitud, hacen de que la longitud de pista crezca. Giovanni Maguiña, de la Universidad de San Pedro, pregunta, en los manuales de diseño de la parte 2 y 3 se habla de pavimentos o capas de rodaje. ¿Cuál de estos tipos es usado en la pista de aterrizaje y si tienen alguna resistencia F'C mínima? Esa es una pregunta muy interesante, porque te permite explayarte en muchos ámbitos de la ingeniería, sobre todo en lo que es el diseño de pavimentos. El tipo de pavimentos para la pista de aterrizaje usualmente es, en la mayor cantidad de aeropuertos nacionales, es de concreto asfáltico. Sin embargo, también se puede ejecutar con concreto Portland. Sin embargo, ahí existe un análisis, sobre todo económico, en donde tú tienes que evaluar si es que el mantenimiento es más costoso o menos costoso con uno y con lo otro. Se recomienda, y esto se ha demostrado, de que los pavimentos de concreto Portland generan menor mantenimiento, por lo tanto es recomendable construir este tipo de pavimentos, pero el costo inicial es elevado. Pero además de eso, depende de dónde esté emplazado tu aeropuerto. Los aeropuertos amazónicos, por ejemplo, los aeródromos amazónicos, no tienes plantas de asfalto, ni tampoco pueden llegar cemento, porque la conectividad a esos aeródromos es muy complicada. Para ello lo que utilizas es asfalto en frío, con materiales de la zona, y por lo tanto no puedes tener esa opción de evaluar qué tipo de pavimento utilizarías. Y el F'C que se requiere, por ejemplo, en la plataforma, que usualmente siempre, mejor dicho, es de concreto Portland, es de 360 kilogramos por centímetro cuadrado, y esto lo recomienda la circular de asesoramiento de la FAA. Bien. Antonio Yoshi Garay Flores, de la Universidad de San Pedro de Ruiz Gallo, nos pregunta, ¿cómo calculo la vida útil de un pavimento aeroportuario y cuál es el promedio de vida útil? La vida útil de los pavimentos que se diseñan son de acuerdo a la necesidad. Un tiempo recomendado es 20 años, y su vida remanente es determinado por el software Farfield, utilizando el factor de daño acumulado. Bien, eso lo conversamos la semana pasada también, y es muy importante esa pregunta. ¿Cuál es la vida útil que se diseña en un aeropuerto? Un puente se diseña con múltiples factores, igual se diseña un aeropuerto. El principal factor del aeropuerto es
la intermodalidad y su permanencia en ese sector. Entonces, normalmente se diseña para 50 años de vida útil. Bien. Ruth Patricia Moriano Cruz, de ICA, ella es bachiller, nos pregunta, teniendo en cuenta los acontecimientos actuales y posteriores respecto a la pandemia de coronavirus, permíteme, teniendo en cuenta los acontecimientos actuales y posteriores respecto a la pandemia del coronavirus, ¿qué mejoras se tendría que tener en cuenta para el diseño de los nuevos aeropuertos? Las mejoras principales se darán en el aspecto operacional. Por ejemplo, el monitoreo de temperatura, la distancia entre asiento y asiento, la distancia entre pasajero y pasajero al momento de arribar, al momento de embarcar o al momento de aterrizar. Y esto hace de que los terminales hoy en día, que si ya eran reducidos, van a ser más reducidos porque van a necesitar más espacio por pasajero. Bien, y esto va a generarte justamente el factor de diseño de sobredimensionado o subdimensionado o correctamente dimensionado. Jesús Breña, de Huancayo, nos pregunta cuál es el factor determinante para proceder a determinar un buen diseño de aeropuerto y qué norma nacional e internacional regula. Bien, el factor determinante para el diseño de aeropuerto es la demanda, con lo cual vamos a determinar los pasajeros hora punta y nos va a servir para dimensionar el terminal de pasajeros y sus elementos conexos. Bien. A ver, Rufo nos manda un icono, gracias Rufo. Aler Coronel, gracias Aler por tus saludos. Ike Castillo también. Ahora vamos a hacerles las preguntas que me han hecho llegar a través de la organización. Tenemos a Melissa Malma, de la UNI. Él está en primer ciclo y nos pregunta, en el diseño de aeropuertos, ¿qué parte de la obra vendría a ser la más complicada en cuanto a diseño? La más complicada en cuanto a diseño, en cuanto a emplazamiento, viene a ser la torre de control, por ejemplo. Porque la torre de control necesitas criterios para poder visualizar ambos extremos de pista. Para diseñar, podría ser una pista de aterrizaje, porque dada la longitud de la pista de aterrizaje, que por lo menos, como mínimo, va a ser 3 kilómetros, vas a tener mucha variedad de tipos de suelo, y eso hace de que tu diseño de pavimentos no tenga que ser regular, sino tengas que ir cambiando. ¿Bien? Melissa Malma, perdón, Milagros Quispe Palomino, de la Universidad Peruana de los Andes, ella está en 10º ciclo de Huancayo, nos pregunta, ¿cuáles son los requisitos técnicos mínimos en el diseño de aeropuertos en el Perú? Los requisitos técnicos mínimos son dictados en las regulaciones aeronáuticas del Perú, las RAP, esas las pueden descargar desde la página web del Ministerio de Transportes. Ustedes entran al Ministerio de Transportes y ahí van a poder visualizar o descargar las RAP. Principalmente son similares a las recomendaciones que dicta la OASI, en cuanto a longitud de pista, en cuanto a ancho de pista, en cuanto a pendientes de pista. O sea, existen muchos criterios y esos están expuestos en la RAP y es lo que hoy día les he ido presentando en la diapositiva. Milagros Quispe Palomino, perdón, Cristian Mendoza, de la Universidad Católica de Santo Toribio. Un saludo, Cristian. Te ofrecí una respuesta en rima, no lo he podido trabajar por cuestiones de trabajo, vamos a intentar improvisar algo. Aunque normalmente las distancias de aterrizaje no son críticas, es necesario visualizar la cantidad de obstáculos para dichas medidas. Es necesario visualizar la cantidad de obstáculos para dichas medidas, sí, y las variaciones previstas en las técnicas de aproximación y aterrizaje, ¿cuáles deben ser consideradas para una mejor decisión? Bueno, la cantidad de obstáculos que rodea el aeropuerto tiene que estar también relacionadas a la operación que tú esperas en tu proyecto, ¿no? O sea, si tú tienes muchos obstáculos, tú tienes que determinar los conceptos de cómo es que va a operar tu aeropuerto ante esos escenarios de muchos obstáculos. ¿Bien? Discúlpame que no te haya respondido en rima, no tengo esa celeridad como de toque. Emanuel Valero, de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, de 9º ciclo de Arequipa, nos dice, ¿cómo se realiza el cálculo para las distancias de aterrizaje y despegue?
Bien, eso lo expusimos la semana pasada, Manuel. Podríamos visualizar de repente, si es que el video dura 1 hora y media, en el minuto 40 o 50, menos, en el minuto 35 a 40 vas a poder visualizar los conceptos de cálculo de longitud de pista. Principalmente se hacen correcciones, como les dije, por temperatura, por presión y por altitud del aeropuerto. Bien. Leiva Colbeto Ronald Joel, de la Universidad Antunes de Mayolo, él está en 10º ciclo, nos pregunta: si el diseño de carreteras y ferrocarriles se basa o se rige por el decreto, por el DG 2018, ¿con qué nos referenciamos para diseñar un aeropuerto? Y también, ¿cuáles son los requisitos mínimos que se debe tener en el lugar para poder proyectar un aeropuerto? Bien, como les comenté, estos están plasmados en lo que es la RAP, que están en la página web del MTC, y esos son los requisitos técnicos mínimos de diseño. César Augusto Puma Torres, de la Universidad Católica de San Pablo, él está en 8º ciclo de Arequipa, nos dice: con respecto al diseño, ¿los pavimentos son solo flexibles o también pueden ser rígidos? Yo preferiría llamarlos pavimentos de concreto Portland o pavimento de concreto asfáltico. Son los dos. Usualmente se recomienda, y es más, o sea, en la práctica común se recomienda que las plataformas sean de concreto Portland y las pistas de aterrizaje sean evaluadas si es que la usas de concreto asfáltico o Portland. Pero por lo general, todas las pistas de aterrizaje son de asfalto, muy pocas son de concreto Portland, y eso, como les comenté en la presentación, se basa sobre todo en lo que viene a ser el costo de construcción y el costo de mantenimiento. Bien, señores, muchas gracias Erika Jorimaya, me manda saludos, saludos a ti también, Erika. Vanilda nos pregunta: ¿qué tipo de pavimento es el utilizado? ¿Doble capa o cómo se conoce? ¿Bicapa? Bien, normalmente los cemento Portland son en asfalto en caliente, que es monocapa, eso está claro. Pero sin embargo, cuando tú vas a utilizar cemento asfáltico en frío, como lo comenté en los aeropuertos amazónicos, donde tú no tienes plantas de asfalto, ni tampoco puedes tener acceso a los cementos convencionales, a los cementos Portland, entonces se utiliza los bicapa o incluso hasta los tricapa. Existen investigaciones en el comportamiento de un tricapa y es casi similar a un bicapa. Por lo tanto, normalmente se utiliza el bicapa. Bien, Joe Owen nos manda saludos Owen. Taipe Belito David también nos manda saludos, gracias ingeniero. No, gracias a ustedes por mantenerse todavía en línea. Esperamos una siguiente presentación en los siguientes días. Gracias a ustedes, amigos. Hasta la próxima. Bien. Muchas gracias, ingeniero Ricardo Marín Uribe, por su excelente exposición y por habernos absuelto todas nuestras dudas. Yo me quedo en casa, yo aprendo en casa, ANEIC somos todos. ANEIC somos todos.
La formación de los ingenieros es un trabajo continuo. Nos permite transmitir nuestro conocimiento y principalmente experiencia personal a las nuevas generaciones. Ingeniería es para todos, simplemente hay que disfrutarla, ¿no? Sigamos de alguna manera llevando el país a otra escala. Espero que todos los estudiantes que están aquí en el Congreso pues puedan adquirir algo que los marque de por vida. Por eso mi mensaje para los jóvenes es integrar la arquitectura, las estructuras y la producción y la gestión.